Muy bien, nuevamente muchas gracias por conectarse. Este es nuestra sexta clase sobre los evangelios en el curso La historia de la salvación. Después de esta tendremos dos clases más, no lo puedo creer que hemos llegado hasta acá. Así que si han llegado hasta acá, muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa travesía. Esta puede ser una de mis clases preferidas porque me encantan los evangelios. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña confesión. De chico leía los evangelios y en las clases de niños creo que repasamos todas las historias de los evangelios. Aprendí mucho sobre Jesús, sobre las parábolas, sobre distintas cosas. Y ya de grande tenía una actitud errónea. Yo decía, bueno, ya me sé las historias, ya sé lo que pasó, entonces me voy a enfocar en la teología dura, la buena, la Paulina. Y dije, bueno, todo lo que hace Jesús es como una antesala a todo lo jugoso, que luego serían las cartas, el Apocalipsis y demás. Y pensé que el Evangelio era simplemente un montón de historias para que supiéramos a qué vino Jesús y por qué murió y hasta ahí. Y es una pena que pensé así un par de años, hasta que pude redescubrir la belleza de los evangelios. Yo creo que si infantilizamos los evangelios, vamos a perder muchísimo a la hora de leerlos. Si decimos que son para los niños, son cuentos, son historias, pero lo verdaderamente fuerte y jugoso son las cartas, vamos a perder un montonazo de cosas y casi, y capaz a mismo Jesús lo vamos a perder. Pero a darnos cuenta de lo valiosos que son, de los hermosos que son, y sobre todo lo desafiante que son los evangelios. Si vos podés leer los cuatro evangelios y nunca incomodarte, sos ciego o no tenés corazón. Pero si abrís tu cabeza y tu corazón, cada vez que lea vas a encontrar cosas nuevas que te desafían. Vas a ver en vos mismo, creo, actitudes, disposiciones, deseos, porque por más sencillas que parecieran las historias, por más directas que parecieran las enseñanzas, nos caen de diferentes maneras a través de la vida, ¿no? Cada vez que vos abrís la Biblia, vos sos diferente. Por lo tanto, las repetidas lecturas valen la pena, porque ya vos sos otro. O sea, el que está leyendo es otra persona y tenemos la capacidad de volver a redescubrir cosas realmente hermosas. Como estrategia de lectura de los evangelios, quisiera acercarles un texto que luego voy a compartir en la página. Es un texto de Ludolfo de Sajonia, un escritor de 1300 más o menos, y escribe lo siguiente acerca de la interpretación de los textos evangélicos. Dice, si quisiera extraer fruto de estos misterios, el misterio de Jesús, debe disponerte a ti mismo estando presente a lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho y hecho con todo el poder afectivo de tu mente, con cuidado amoroso, con deleite detenido, así dejando de lado toda preocupación y ansiedad. Oye y ve estas cosas siendo narradas, como si estuvieras oyendo con tus propios oídos y viendo con tus propios ojos. Porque estas cosas son tan dulces para aquel quien las piensa con deseo, y aún más a aquel quien las saborea. Perdón. Y aunque muchas de estas cosas son narradas como acontecimiento pasado, tú debes meditar en ellas como si estuvieran pasando en el momento presente, porque de esta manera ciertamente saborearás con gran dulzura. Lee entonces de lo que se ha hecho como si estuvieran pasando ahora. Fija ante tus ojos estos acontecimientos pasados como si fueran del presente. Entonces podrás sentir cuán llenos están de sabiduría y deleite.
Me encanta este consejo, ¿no? De capaz nosotros podríamos, cuando leemos el relato de Jesús en la cruz, pensarnos como alguien más del público, ¿no? ¿Qué veía? ¿Qué, qué expresión tendría Jesús en su cara? ¿Cuál sería la angustia de su madre? ¿Cuál sería la preocupación de Juan? Todas estas cosas para adentrarnos en la historia. Eh, Les voy a explicar por qué me parece un buen remedio para nuestras lecturas reduccionistas de hoy. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a hablar de la palabra evangelio, ¿no? Viene del griego y significa simplemente buenas noticias. Y también tenemos en una forma verbal, que es anunciar las buenas nuevas. Eh, la palabra evangelio no era una palabra religiosa o teológica, era una palabra común y corriente en la boca de todas las personas de habla griega de la época de Jesús. Y la propaganda imperial se hablaba como buenas noticias. Se paraba algún heraldo en una plaza y decía, tengo el evangelio de hoy, la buena noticia de hoy. Fulano de tal ha ganado una batalla naval contra nuestros enemigos, o hemos expandido los límites del imperio, o se va a coronar, por ejemplo, un nuevo César, o el emperador ha llegado a nuestra ciudad. Estas son buenas noticias, ¿sí? Para el imperio romano. Y se usan estas dos palabras en griego, tanto para hablar de la noticia como de la acción de hablar las buenas noticias. En la Biblia hebrea no vemos algo tan diferente. Vemos que la buena noticia es el anuncio de salvación relacionado con un nuevo reino. O sea, estas palabras, cuando se dan anuncios y noticias, tanto en lo imperial, en lo pagano, como en lo cristiano, tienen que ver con un nuevo reino. No es solamente, bueno, pasaron cosas lindas, no, algo en cuanto a reino ha cambiado, ¿no? Y vemos esta palabra ya desde el Antiguo Testamento en la versión de la Septuaginta, ¿no? Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae la buena noticia de la paz, que anuncia buenas noticias, ahí está nuestro verbo, y pregona tu salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Entonces ya desde el Antiguo Testamento se está relacionando el Evangelio con el reinado de Dios, con el gobierno de Dios. Esto es importantísimo y vamos a ver por qué. Es interesante que si hoy preguntásemos a alguien qué es el Evangelio, bueno, que Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ¿no? Podríamos citar 1 Corintios 15, que sería una versión resumida del Evangelio que nos ha dado Pablo, que probablemente fue una tradición antigua que Pablo recoge y comparte con sus lectores. Pero antes de que Pablo escribiera esto o antes de que perteneciera a la tradición oral de los cristianos, Jesús viene anunciando el Evangelio antes de morir, antes de estar sepultado y antes de resucitar. Marcos 1, 14 y 15 dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, nuevamente, ¿qué vemos? Una conexión entre el Evangelio y el reino de Dios. Esto es sumamente, como decía, importante para nuestra comprensión de los cuatro evangelios. Ahora, el reino de Dios no es el cielo, ¿no? Mateo utiliza la frase reino de los cielos y es una forma lingüística de referirse a Dios sin nombrar a Dios. El reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, sino por respeto no se dice el nombre de Dios, sino que dice los cielos. Entonces, por ejemplo, si queremos referirnos al presidente estadounidense, decimos el que habita la Casa Blanca. ¿No? Ya todo el mundo sabe que es el presidente. La Casa Rosada, en el caso de Argentina, bueno.
el que está en los cielos es Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios es la misma cosa. Pero el reino de Dios que describe Isaías, que describe los cuatro evangelios, no está hablando del cielo. ¿Sí? El cielo es el lugar de Dios y lo interesante es que el reino de Dios, donde Dios reina, está trayendo su reino también a la tierra. Ahora, algunos dirán que el reino de Dios es igual a la iglesia, pero tampoco es así. Tendríamos que tomar todas las parábolas del reino de Dios y decir, la iglesia es como un tesoro en el campo. O sea, tendría que ser intercambiable estas dos frases y no tiene sentido lo que decía Jesús hablando eh, de la iglesia. La iglesia no existía antes de la muerte de Jesús. De hecho, no existió antes de la ascensión de Jesús tampoco. Entonces, sería como un anacronismo pensar que Jesús estuviera refiriéndose a algo que no existiera todavía. Ahora, la iglesia es la mayor manifestación del reino. Si querés conocer el reino de Dios, participa en la iglesia, ser parte de la iglesia. Obviamente es el lugar en que el reino de Dios es más palpable. Pero el reino de Dios no se limita a las cuatro paredes de la iglesia o a los miembros de la iglesia. Por eso el reino de Dios no es igual a la iglesia. ¿Sí? Es algo más grande, es algo que supera la iglesia, porque Dios está incluso donde la iglesia no está. ¿Sí? Y el reino de Dios tampoco es una utopía terrenal, ¿no? Las personas teológicamente muy conservadores suelen decir que el reino de Dios es la iglesia. Y las personas teológicamente liberal quieren siempre remarcar que el reino supera la iglesia. Y hablan, cuando hablan muchas veces de la justicia social o hablan de hacer el bien y de llevar una calidad de vida que Dios permite, ¿no? La dignidad de los seres humanos, hablan de como si el reino de Dios estuviera expandiéndose en la tierra, pero es un reino sin rey, esta utopía terrenal. Entonces creen que por las buenas obras, por las acciones, por la justicia social, se puede crear mejores condiciones, pero eso no es necesariamente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Capaz diciéndole reinado nos hace clic en la cabeza, que el reinado o el reino de Dios es el gobierno, en que Dios es rey. Y nosotros, los que pertenecemos a su reino, somos beneficiados por su presencia, su justicia y su paz, por su shalom, ¿no? Por ese bienestar integral que caracteriza a las personas que están en cercanía y en sintonía con Dios. Ahora, habiendo dicho todo esto, es difícil definir el reino de Dios. Si encontrás un ensayo teológico con menos de 20 páginas, desconfía. ¿Por qué? Porque Jesús nos tuvo que contar sobre el reino de Dios a través de parábolas. Y para precisamente agrandar nuestra imaginación. Precisamente para estirar los conceptos que antes conocíamos como reino de Dios. Los judíos a los cuales llegó Jesús no le entendían a Jesús, no comprendieron su mensaje. Y Jesús constantemente estuvo haciendo cosas para que pudieran llegar a entender un poco más. Y eso lo vamos a charlar un poco más adelante. Pero el reino de Dios no es el cielo, no es la iglesia, no es una utopía terrenal, es el lugar o el territorio donde Dios reina y sobre quienes Dios reina. Y la Biblia habla de este fenómeno de diferentes maneras. Juan no menciona el reino de Dios, pero menciona la vida eterna. Y no deberíamos pensar tanto en el tiempo, sino en la calidad de vida que Dios ofrece, ¿no? La vida eterna es lo mismo que ser parte del reino de Dios. Pablo habla de la vida en Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces en Efesios dice en Cristo? Bueno, está hablando del reino de Dios, de habitar en el espacio donde Dios es rey, donde Jesús es rey. Y según Pedro, el reino sería la participación en la naturaleza divina. Todo esto son otras formas de decir lo mismo.
de resaltar diferentes partes y características del reino. Pero algo importantísimo que deberíamos entender es que vivimos en medio de una gran tensión. Y la tensión del reino de Dios es que el reino de Dios ya está entre nosotros, pero todavía no. ¿No? Dice 1 Corintios 15 que Jesús tiene que gobernar hasta que le entregue el reino a su Padre y ahí recién vendrá el fin. Por lo tanto, el reino de Dios no existe en su totalidad sobre la tierra. Vemos que hay lugares y personas donde Dios reina, ¿no? Espero que tu casa sea un lugar donde Dios reina, para que haya paz, para que se pueda vivir con justicia, con compasión y demás, donde hay amor. Pero todavía existen casos donde Dios pareciera estar ausente, no porque no está, sino porque las personas no viven aferrados o participando en su reino. Entonces el reino en este mundo ya está por la obra de Jesús. Jesús inaugura su reino, Jesús lo materializa, Jesús lo predica. Jesús es el rey que va a ser coronado cuando es levantado en la cruz, que va a ser reivindicado cuando resucita. El reino ya está, pero todavía no en su totalidad. Muy bien. Los cuatro evangelios. Entonces, los cuatro evangelios serían para los primeros cristianos los libros, las biografías de Jesús que recogen el evangelio, que explican el evangelio. ¿Sí? Muchos de nosotros queremos ir a Pablo para saber por qué murió Jesús. Pero los cuatro autores de los evangelios, los cuatro evangelistas, pretenden decirnos por qué murió Jesús. No tenemos que ir corriendo a otras partes de la Biblia porque ya los cuatro evangelios contienen en sí mismo también el evangelio. Hablemos un poco de estos cuatro evangelios. ¿Sí? Es interesante esta obra de arte que les podría parecer un poco extraña. En la tradición cristiana se asigna un animal a cada evangelista. No sé si habrán visto mucho de arte cristiano. En este curso he intentado sumar muchas cosas del arte cristiano porque me parece interesante. Y esto tiene que ver con Ezequiel, tiene que ver con Apocalipsis, pero a Mateo le representan con un hombre, ¿no? Como un rey, Marcos un león, Lucas un toro y Juan un águila. Entonces de repente, si están en distintas iglesias o están viendo distintas Biblias, hay distintos dibujos para cada evangelista. Así, cuando ustedes vayan a algún museo, a alguna catedral o algo, podrán identificar cuál es el evangelista que están representando en ese lugar. Una cosa que yo no sabía por mucho tiempo es que cada evangelio también fue escrito con un propósito pastoral. Yo sabía que Pablo y Pedro y otros escribían con preocupaciones pastorales, ¿no? Pablo escribe a los Corintios, ¿por qué? Porque son un desastre. Y Pablo tiene que ir diciendo, esto está muy mal, hagan esto, no busquen tanto los dones, busquen amar, que es lo mejor que pueden hacer. Bueno, todo esto sale de una preocupación pastoral de parte de Pablo. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan también escriben a comunidades particulares que están atravesando diferentes pruebas y a diferentes personas. Mateo escribe más a los judíos, Marcos más a paganos, Lucas también a los griegos. Juan ya es una reflexión más teológica, más profunda, más mística, que viene más tarde. Entonces dice otras cosas, muestra otras cosas. Tiene una teología hermosa. Entonces, pero cada uno escribe bajo diferentes circunstancias a diferentes comunidades. ¿Sí? Entonces, cuando los evangelios se escriben, los evangelistas escriben, no solamente están diciendo, bueno, Jesús dijo esto, están diciendo, Jesús dijo esto y lo necesitan escuchar a ustedes que son cristianos en Roma. Entonces están pasando dos cosas siempre. Lo que dijo Jesús y lo que quiere el autor que entienda la primera comunidad que haya recibido ese evangelio. Entonces es muchísimo más rica la lectura de los evangelios de lo que había pensado antes. Yo decía, bueno, es un libro de historia de Jesús.
No, es un evangelista que recopila los dichos, los discursos, las acciones de Jesús, la obra de Jesús y la presenta nuevamente con mucha intencionalidad para servir a la primera comunidad cristiana. Entonces, dan para múltiples lecturas hermosas. Mateo, por ejemplo, vemos que Dios envió a Jesús como Salvador del pueblo de Israel y lo rechazaron. Hay mucho énfasis en la interacción del pueblo de Dios, de Jesús con el pueblo de Dios, de Israel, por supuesto, porque Mateo presenta a Jesús como el rey profetizado, el rey que habían anunciado los profetas, y también como el nuevo Moisés. Entonces, es importante que podamos leer Mateo y entender cómo los cristianos fueron formando un grupo distinto. Los primeros cristianos judíos no fueron perseguidos por el Imperio Romano, ni siquiera fueron diferenciados por las autoridades porque creen que era una secta más de los judíos. ¿Por qué? ¿Qué es el cristianismo? El cumplimiento de la Biblia hebrea. No es otra cosa. No es un invento diferente. Es la realización de las expectativas mesiánicas del pueblo de Israel. Entonces Mateo nos muestra eso. A Jesús como rey profetizado y el nuevo Moisés. En Marcos, Jesús es el Hijo de Dios sufriente. Jesús tuvo que sufrir antes de ser glorificado. Ese mensaje para los primeros cristianos era clave. ¿Por qué? Porque muchos de ellos iban a sufrir. Entonces podrían pensar, estoy sufriendo porque estoy haciendo algo mal delante de Dios. Y no, si Jesús, siendo inocente, sufrió y tuvo que sufrir antes de ser glorificado, me pasa también lo mismo. Marco muestra a Jesús como siervo obediente y maestro digno de seguir. Marcos es el evangelio del discipulado por excelencia. ¿Sí? Es un excelente lugar para comenzar a conocer acerca de Jesús. En Lucas, Jesús trae la salvación tanto para los judíos como para los gentiles. Lucas no era judío, intenta explicar un poco más las costumbres judías para los lectores que desconocen esa cultura, esa parte del mundo, pero quiere que sepan que Jesús es rey sobre todos, que Jesús está para todos, que Israel tenía que ser luz para las naciones, fracasaron y Jesús fue el verdadero israelita que cumplió la vocación del pueblo de Dios. Lucas muestra a Jesús como un hombre perfecto que tuvo compasión por los pobres y los marginados. Nosotros hoy pensamos que la preocupación por los marginados, los pobres, hasta esas palabras podrían incomodar a algunos, ¿no? Porque pensamos en agendas políticas, izquierda, derecha. Pero Lucas va con todo, ¿no? Cuando Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿qué dice Lucas? Bienaventurados los pobres, punto. ¿No? Muestra otro enfoque en sus bienaventuranzas. Muestra una preocupación real, la de Jesús, ¿no? Por los pobres y los marginados. Y en Juan, eh, decir tan poco de Juan es triste, es una lástima, pero si quisiéramos resumir un poco, difícilmente podríamos decir que Jesús es la luz del mundo. A través de Juan habla mucho de la luz, de la oscuridad, cosa que también va a repetir en las cartas juaninas más adelante en el Nuevo Testamento. Y Juan muestra a Jesús como hijo de Dios, que es vida, verdad y vida. Estos son los cuatro evangelios. Luego, de repente, cuando terminemos esta primera parte, me puedes decir cuál es su evangelio favorito y por qué. No está mal tener favorito, con tal de que leamos los cuatro de vez en cuando. Bueno, vamos a hacer un repaso, breve repaso por la vida de Jesús para hablar un poco de clave de lectura, ¿no? Ya que ustedes, espero que más adelante van a volver a visitar los evangelios, ¿cuáles serían algunas claves de lectura para entenderlos y para disfrutarlos más? Primero vemos la natividad, ¿no? El nacimiento de Jesús. Es interesante que
Marcos no nos dice nada. Va directamente a su predicación, a Juan el Bautista. Pero Mateo y Lucas sí nos cuentan acerca del nacimiento de Jesús. Mateo hablando de su relación con el pueblo de Dios y Lucas su relación con los pobres. Otra vez destacando distintas cosas según las comunidades a las cuales están escribiendo. Y vemos uno de los relatos más preciosos que no habla del nacimiento de Jesús, pero habla del verbo preexistente antes de la creación del mundo. El verbo o el logos, ¿quién es Jesús? En la Natividad descubrimos la belleza de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Bueno, según Juan 1:14, y el verbo, Jesús, el logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice que habitó entre nosotros, es que puso su carpa, su morada, su tabernáculo, se tabernaculó entre nosotros. O sea, Dios quiso plantarse como uno más. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver a Dios, ¿no? Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si queremos saber qué piensa Dios, qué siente Dios, ¿cómo sería si Dios fuese uno de nosotros? ¿A quién miramos? A Jesús. Y vamos descubriendo quién es nuestro Padre Celestial, ¿no? Si celebran Navidad o no, por favor celebren la encarnación de Jesús. Cada uno tendrá diferentes maneras, pero la iglesia cristiana celebra la encarnación de Jesús como fiesta, como domingo especial, hace muchos siglos, desde muy temprano, porque entendemos que la encarnación cambió para siempre nuestra visión de Dios. También, también cambió para siempre nuestra visión de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué significa ser humano? Miremos a Jesús. ¿Qué significa vivir en comunión con Dios, miremos a Jesús. ¿Qué significa amar? Bueno, miremos a Jesús. Jesús cambió todo para siempre. No solo el calendario, sino que nosotros y el mundo entero. En el bautismo de Jesús vemos la revelación de Jesús al mundo, ¿no? Donde Jesús es dado a conocer como hijo de Dios. Es interesante que algo que nos cuesta a nosotros es sostener esta verdad que Jesús fue humano y Dios a la vez. Y lo que vemos es que Dios le habla de manera audible a Jesús. ¿Y qué le dice? Este es mi hijo amado en quien me complazco, ¿no? Y podemos pensar que a Jesús le hizo falta. ¿No? No porque dudaba pecaminosamente acerca de quién era. Pero todos necesitamos una palabra de Dios que afirma nuestra vocación. Y ahí quiero decirles que este es un gran ejemplo de una lectura narrativa. Si nosotros leemos los evangelios de manera random, si yo agarro hoy Lucas 4 y mañana Lucas 14, Mateo 10, Juan 15, voy a perder la belleza de los evangelios. ¿Sí? Como las cartas paulinas y petrinas llevan un orden lógico, como no puedes entender el capítulo 2 de Filipenses sin haber entendido el capítulo 1, lo mismo pasa con los evangelios. ¿Sí? Después de que Jesús es bautizado, ¿qué pasa inmediatamente después? Es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, donde, habiendo recibido su confirmación de su vocación, el diablo le va a hacer cuestionar su vocación 3 veces. Y él va a responder que no, que yo sé quién soy y sé que ha dicho Dios. Y luego vendrán a consolarle. Entonces, leer los 4 evangelios como una historia, como una narrativa completa, narrativa teológica, por supuesto, nos ayuda un montón a conocer a Jesús. Porque si despegamos el relato del bautismo y de la tentación, ninguno de los dos tiene el poder que podría tener si lo leyéramos en conjunto.
Entonces el bautismo, seguido por la tentación, nos ayuda a descubrir cuál es la vocación de Jesús y cuál es el precio de la vocación. Jesús podría haber convertido las piedras en pan y ya tendría todos los discípulos que quisiera. Podría haberse arrojado del pináculo del templo y todos lo hubiesen proclamado rey, ¿no? Pero Jesús tenía que sufrir, tenía que morir, tenía que entregarse, tenía una vocación que cumplir, ¿no? Y por eso la belleza del relato de los evangelios. Muy pocas veces en las iglesias evangélicas hablamos de la transfiguración. Capaz porque es una historia tan extraña, ¿no? A veces no sabemos qué hacer con ella. Pero para mí la transfiguración es una de las cosas más hermosas del Nuevo Testamento. Ahí Jesús aparece con Moisés y Elías. Y vemos que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la ley, la Torá, como los profetas señalan a Jesús, apuntan a Jesús, ¿no? Y no es que dejamos de lado totalmente la ley ni los profetas, sino que entendemos cuál es su lugar en la jerarquía, ¿no? Que Jesús está por encima de ellos porque es el cumplimiento, es la realización de todas las esperanzas que se venían gestando tanto en la ley como en los profetas. Algunos padres de la iglesia que Jesús fue transfigurado para su propio bien, para que pudiera enfrentar el doloroso camino a la cruz con valentía. Porque en parte, siendo transfigurado, experimenta un anticipo de su cuerpo glorificado, ¿no? Un cuerpo traspasado por una luz no creada, ¿sí? También entiende Jesús que va a ser un camino solitario, porque los discípulos, eh, algunos en un relato están durmiendo, en otro relato no entienden nada. Entonces Jesús, si bien debe sentirse muy solo en esos momentos, aún así sabe que el Padre está ahí, porque nuevamente escucha la voz del Padre, ¿no? Y esto no es solo para él, sino para sus discípulos, para que le escuchen a él. Entonces Jesús, después de la transfiguración, se dispone hacia Jerusalén. Una historia de la cual podemos sacar muchísimo jugo. Quiero hablar un poquito de las señales de Jesús, lo que Juan llama señales, que serían las sanaciones, los exorcismos de Jesús. ¿Por qué los hacía? Podríamos pensar que Jesús ciertamente fue movido por compasión. Jesús veía a alguien que estaba lejos de su familia porque tenía lepra, o en esta obra de arte, por ejemplo, la mujer que sangraba, que no podía acudir al templo, no podía capaz de vivir con su familia, había gastado todo lo que tenía. Bueno, y sintió compasión por ellos. Pero las señales van más allá de señalar la compasión. ¿Qué señalan las obras de Jesús en la tierra? Señalan la naturaleza del reino. Cuando Dios hace acto de presencia en la tierra, ¿qué pasa? Los ciegos recuperan la vista, los pobres tienen para comer, los que están alejados por sus enfermedades, los que son impuros, los que son rechazados, los que trabajan de mendigos son recuperados para su familia, para la sociedad. Pueden nuevamente trabajar con sus manos para alimentar a sus familias, ¿no? Y Lucas lo dice en lo que llamamos el manifiesto de Nazaret. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor, un nuevo jubileo, que las deudas son perdonadas. Entonces, las señales de Jesús no son necesariamente para demostrar que es el Mesías. Si sus propios discípulos hacían señales, no era la prueba de que ellos también eran Mesías, ¿no? Señalaban algo más, al reino de Dios, su carácter. ¿Y qué pasa cuando Dios aterriza? ¿Qué pasa cuando Dios se hace presente y se manifiesta entre nosotros? Hay mucho discurso de Jesús, la mayoría son cortos. A veces digo a los que predican,
los domingos, ¿por qué predicaste tanto? Si ni el sermón del monte supera los 20 minutos. Porque los discursos de Jesús son cortos, son sencillos, mayormente está hablando con personas campesinas, personas humildes, a veces con los fariseos, con los religiosos, con los maestros. Pero los discursos de Jesús intentan eh, enamorar a las personas de lo que Dios está haciendo. Algunas personas se dieron cuenta y rechazaban lo que Jesús pretendía hacer, ¿no? Algunos lo perseguían, buscaban cómo matarlo, pero otros fueron como enamorándose o dejándose llevar por esta visión del reino de Dios que había comenzado con Isaías y los profetas, que ahora se estaba materializando en Jesús. Hay 5 discursos de Jesús en Mateo que son como los 5 libros de la Torá. Nuevamente vemos que Jesús es el nuevo Moisés. Jesús está trayendo el cumplimiento de la ley. Jesús está profundizando la ley. Jesús está dando la posta, como decimos en Argentina. Lo que es verdad, lo está compartiendo con el pueblo. Y tenemos el Sermón del Monte en Mateo 5 al 7 y el Sermón de la Llanura en Lucas capítulo 6. Son enseñanzas parecidas, pero por el evangelio en lo cual se encuentran en las circunstancias, en las comunidades particulares, podrían ser interpretadas de manera diferente, ¿no? Según su contexto. Son enseñanzas hermosas. Hay muchas teorías acerca del Sermón de Monte que para mí son interesantes. Eh, en algún momento de la historia de la iglesia, el Sermón de Monte fue reservado para para el clero, para los monjes, para las monjas y los sacerdotes. El Sermón de Monte era la regla que tenían que cumplir los religiosos y los laicos no tenían por qué hacerlo, porque era muy exigente. Bueno, después vienen los reformadores y los reformadores dicen, eh, es para que todos sepamos lo malos que somos, porque también es imposible de cumplir. Entonces, queriendo remediar, perdón, lo que habían hecho el clero antiguamente, eh, intentando aclarar, oscurecieron más la cuenta. O sea, el Sermón de Monte, si Jesús enseña y nos anima a ponerlo en práctica, es porque nos conoce y sabe que lo podemos hacer. ¿Sí? Lutero dice que era imposible de cumplir y era para que supiéramos cuánto nos faltaba y cuán abundante tendría que ser la gracia. Obviamente no la vamos a cumplir a pie de la letra siempre, pero eh, ahí está la bendición de ser personas que crecen en virtud cristiana, que crecen en la imagen de Jesús, que poco a poco van aprendiendo cómo cumplir el Sermón del Monte, cómo cumplir con los dichos y los discursos de Jesús en esta vida, ¿no? Una de las cosas más hermosas es que Jesús pretende enseñarnos una nueva espiritualidad. En el mundo de Jesús, cuando te dirigías a un Dios, a un César, tenías que nombrar todos sus títulos para que te prestara atención. ¿No? Para hablar con el César tenía que decir César Augusto, hijo de Dios, victorioso sobre los griegos, qué sé yo, un montón de títulos para que él te prestara el oído. ¿Y cómo comienza Jesús dirigiéndose a Dios? Padre nuestro. Entonces hay una nueva espiritualidad, hay una nueva cercanía que descubrimos con Jesús. Si bien Dios se había mostrado paternal y hasta maternal antes, ahora mucho más cercano se muestra a través de Jesús. En Juan 13, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, vemos 2 visiones del poder. Vemos el poder imperial de Roma que con condenar a alguien ya podían quitarles la vida, ¿no? Le pregunta a Pilato qué es la verdad y no se queda para saber la respuesta, sino simplemente se lava las manos y lo entrega para ser crucificado. Y vemos el poder servicial de Dios. Y Dios, creador del universo,
se iba a desnudar, ceñir una toalla por su cintura y servir, muestra el poder del servicio, el poder servicial de Dios. Esto tiene muchas implicancias pastorales, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero hay dos tipos de poder. Y, y parte de la lucha de los discípulos es que querían un poder tipo imperial, ¿no? Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Por qué? Pues yo quiero un maestro fuerte, robusto, que manda, que no se humilla, que no se muestra débil. Y Jesús dice que si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, ¿no? Entonces Jesús está enseñando otra visión del poder y del servicio. Pensemos un rato en la mesa de la Santa Cena. Eh, los discípulos se juntan para comer la Pascua. La Pascua no es una celebración del perdón de pecados. ¿De qué es? La celebración de, de la salida de la esclavitud en Egipto. O sea, una salvación integral que no solamente los saca de la esclavitud, sino que les permite adorar a Dios dignamente, humanamente, libremente, como Dios manda. Y Jesús reinterpreta la Pascua y le da un nuevo significado. Ahora no estamos buscando cordero, verdura, pan sin levadura. ¿Qué estamos comiendo? Su cuerpo, que estamos tomando su sangre. Jesús mismo, no solamente como anfitrión de la Santa Cena, sino como el alimento y la bebida que consumimos, ¿no? Y lo hacemos en memoria de Él. Entonces, la mesa, para mí, es uno de los mejores símbolos para hablar de lo que ha hecho Jesús, ¿sí? Y lo que pretende hacer Jesús. Jesús en este cuadro vemos que Jesús reúne a sus discípulos hasta el traidor alrededor de una mesa para comer y para que descubran el significado de su sacrificio, ¿no? Es crucificado en la Pascua como nuevo Moisés que saca a su pueblo de la esclavitud y invita a la comunión, ¿no? Y esta mesa, vamos a ver más adelante, es una señal que apunta hacia el banquete escatológico, ¿no? Jesús habla un poco de eso en parábolas, pero vamos a ver que hay otra mesa en Apocalipsis, ¿no? Esperamos en el cielo volver a encontrarnos con Dios en el gran banquete. Entonces, eh, vale la pena indagar, leer, contemplar, orar, volver sobre los relatos de la institución de la cena, no como un ritual formal, algo que cumplimos, sino algo que celebramos y algo que nos transforma. Si tomamos la Santa Cena una vez al mes, capaz no descubrimos la belleza de la cena. Si lo tomamos una vez al año, menos. Pero aún tomándolo todos los domingos, si no discernimos que estamos haciendo de nada nos sirve. Entonces la mesa da para bastante, para pensar y para contemplar. Cuando pensamos en la pasión de Cristo, vemos que Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, ¿sí? Es el siervo sufrido de Isaías, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque lo que queremos ver es que desde Génesis hasta Apocalipsis es la misma historia. Los profetas han apuntado siempre a este momento. Jesús es el siervo sufrido de Isaías. Y en la cruz no solamente toma nuestro pecado, sino que derrota la muerte, ¿sí? Venció la muerte en la cruz. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Son capaces de contar la historia de la pasión de Jesús o solo transmitir teorías acerca de la pasión de Jesús? Les cuento, una vez estaba dando una conferencia para pastores y les di los relatos, los imprimí y dije, hagan notas, subrayan, si tienen que hacer algunos afiches, alguna tarjetita con los puntos. Luego les voy a hacer pasar grupo por grupo y van a narrar diferentes partes de la pasión.
¿Y qué pasó sin falta? Casi siempre se paraba un predicador. Bueno, Jesús fue humillado y por lo tanto ustedes tienen que pedir perdón. O ya sabemos que Cristo murió por esto, por lo otro, ¿no? Profirieron teorías sobre Jesús más que contar la historia de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de ser una teoría de expiación, es un relato conmovedor que cuenta el amor y la entrega de Dios. Sí, espero que me estoy explicando bien. Si no, ahora en las preguntas me dicen, no te entendimos nada. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos formas de hablar acerca del relato de Jesús, pero hemos perdido la capacidad de contar la historia de manera conmovedora. ¿Sí? Cuando Pedro en Hechos 2 cuenta toda la historia de Israel, todo lo que había pasado hasta ese momento, no ofreció teorías de qué logró la muerte de Jesús en la cruz. No nos contó una anécdota sobre un tren, que había un hijo que estaba en las rieles. O sea, no nos contó como que vas al infierno si no haces esto. No nos dijo como que, bueno, si cumplís con estos pasos podés acceder a perdón de pecado. ¿Qué dijo Pedro? Contó una historia y ¿cuál fue la respuesta de la gente? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo respondemos a semejante amor en la cruz? ¿Cómo respondemos a la obra de Jesús? Hemos, hemos matado al Mesías. ¿Qué hacemos con la sangre de nuestras manos? Entonces, capaz nosotros somos muy buenos hablando de algún método. eh, Mira, a mí me gusta entrar a la gente y hablarles así de Jesús. Bueno, hemos perdido para mí la capacidad de contar la historia, que ya la historia es bastante conmovedora, sin que agreguemos absolutamente nada. Entonces quisiera animarles a volver sobre los relatos de la pasión, descubrir los detalles. Si tienen que hacerlo, descargan la Pasión de San Mateo o la Pasión de San Juan de Bach y busquen una traducción y escuchen la letra, muchas veces la misma letra de los evangelios, escúchenla con música para que puedan sentir algo, ¿no? Vean La Pasión de Cristo de Mel Gibson, vean The Chosen, o sea, hagan lo que tengan que hacer para que sea más que una teoría, más que una explicación y pueda volver a tener el poder narrativo. Después de que Jesús es crucificado, es sepultado, ¿no? Y vemos en el Salmo 22 que Jesús invoca desde la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero vemos en ese mismo salmo una serie de acontecimientos. Vemos un grito, un reclamo, un clamor y vemos que hay un tiempo de, de ausencia de Dios, de aparente ausencia de Dios, de falta de respuesta de parte de Dios. Pero luego vemos que hay una respuesta de parte de Dios. Viene la salvación, viene la liberación antes de que termine el salmo. Pero la salvación no llega el día sábado, ¿sí? Todavía no se puede cantar la victoria sobre la muerte el día sábado. ¿Por qué? Porque Jesús todavía está muerto. Pareciera para los discípulos, para María, que Jesús fracasó, porque no había entendido qué había pasado y qué estaba por pasar. Nosotros también, me parece, deberíamos revisar nuestra teología del sábado santo. Cuando no escuchamos una respuesta de Dios, cuando sentimos ausente a Dios, cuando no sabemos interpretar lo que quiere Dios de nosotros, estamos viviendo nuestro sábado santo, ¿no? Estamos como el salmista del Salmo 22. Estamos como Jesús en la tumba. No sabemos qué va a pasar. Pero, tal como en el Salmo 22, Dios en su momento y a su manera nos va a salvar, nos va a venir a rescatar. Pero no hay evangelio sin la resurrección, ¿sí? Y escúcheme bien esto, estoy muy, muy cansado de cristianos que hablan del evangelio sin mencionar la resurrección.
¿no? ¿Qué es lo típico? Jesús murió por ti. Bien, ¿es verdad? Sí, es verdad. Pero falta un pedacito muy importante, que resucitó por ti también. Y su resurrección trae vida nueva, ¿no? ¿De qué nos sirve el perdón de pecados si estamos muertos? ¿De qué nos sirve ponernos a cuentas con Dios si estamos en el Seol, no en el lugar de los muertos? ¿Qué sentido tiene? Este hermoso cuadro de Piero della Francesca nos muestra una gran verdad. Del lado izquierdo del cuadro vemos desolación, árboles muertos, ¿no? Vemos la creación antes de la resurrección de Jesús. Y esta es la bandera de la victoria, según los cánones del arte europeo cristiano. No, y a la mano derecha, ¿qué tenemos? Arbustos vivos, árboles vivos. ¿Qué es lo que vemos? Que a partir de la resurrección de Jesús irrumpe el reino de Dios, irrumpe la nueva creación en el mundo gracias a que Jesús haya resucitado, ¿no? Si no hablamos de la resurrección, estamos olvidando lo más importante de la pasión de Jesús. Jesús es primicia de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es el primero en resucitar, pero no va a ser el último. ¿Cuál es la esperanza cristiana? La esperanza cristiana no es ir al cielo, ¿no? Escúcheme bien, es controversial, pero es bíblico. La esperanza cristiana no es ir al cielo, es resucitar. Ahora, ¿cómo resucitó a Jesús? Con un cuerpo glorificado. Jesús resucitó con un cuerpo transformado, ¿sí? Tomás tenía dudas acerca de Jesús, no lo había visto como los demás. Y cuando lo ve, ¿qué hace Jesús? Le lleva la mano al costado y dice, toca, ¿sí? Era palpable Jesús, porque tenía un cuerpo glorificado, ¿no? Y aquí vemos la erupción de la nueva creación, gracias a Jesús. Entonces, no se olviden, por favor, hablar de la resurrección. Porque si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, estamos fritos. Esa es mi versión, mi interpretación de Pablo, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Que si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe es vana, no tiene ningún sentido. Entonces, no dejen de mencionar la resurrección de Jesús. Y no dejen de mencionar tampoco la ascensión de Jesús. Esto lo dejamos por fuera siempre cuando contamos la historia de Jesús. Pero Jesús vuelve al Padre con su cuerpo glorificado, ¿no? Y esto desmiente la tesis platónica, que en el lugar de Dios no puede haber materia. Porque ¿cómo se va Jesús con este cuerpo? ¿Y cómo vuelve Jesús a buscarnos? Con el mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces Jesús reivindica la condición humana, nos ayuda a superarnos a nosotros mismos, nos ayuda a superar la muerte, ¿no? ¿Dónde está Jesús ahora? Gobernando a la diestra del Padre, porque es rey, fue coronado, ¿no? La ascensión se trata de la coronación de Jesús. La corona de espinas es un anticipo de su coronación ya a la diestra del Padre. Ha tomado su lugar de autoridad porque es vencedor sobre la muerte y nuestro Redentor y Salvador y el Señor. Tal como se fue, también volverá. Entonces, este cuadro me parece hermoso. Me encanta la cara de Lázaro. Pobre Lázaro tuvo que morir 2 veces. Seguramente estaba muy agradecido la primera vez y seguramente enfrentó la muerte por una segunda vez con otra actitud, ¿no? Sabiendo que iba a resucitar en el día final. Pero Jesús trae vida nueva. Pero no solo eso, trae nueva creación, ¿sí? Trae el reino de Dios a la tierra. Los israelitas habían rechazado a Dios como rey. Pidieron un rey y nació el rey en la línea de David en Belén. Y no era el rey que esperaban. No era el rey que esperaban, pero era mucho mejor de lo que habían esperado. Era Dios mismo que había vuelto a ser rey de Israel y de todo el mundo.
Este es uno de los cuadros más hermosos que me ha gustado a través de los años y es la pesca milagrosa, ¿no? Y Pedro diciendo, vos sos el Cristo, vos sos el Mesías, ¿no? Soy un hombre pecador. ¿Qué hacemos con estos relatos? Eh, Podríamos leer todos estos relatos sobre Jesús y pensar, bueno, eh, qué linda historia, qué hermoso, pero estos relatos no fueron escritos para que digamos, wow, qué lindo, sino para que creamos, ¿no? Para que sepamos quién es Jesús. ¿Cómo respondemos al Jesús que nos presenta los cuatro evangelios? Marcos viene con el llamado a ser sus discípulos. Dice Marcos 8, si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿No? Si Jesús es Señor, ¿cómo respondemos a esa realidad? Siendo sus discípulos, siendo sus aprendices, sus estudiantes, ¿no? Personas que buscan no solamente aprender, pero de ser como Él. Esta es la esencia del discipulado. Ya para ir terminando, ¿qué es el Evangelio? Entonces, hablamos hasta ahora de los cuatro evangelios, ¿no? De los libros que recogen la buena noticia, pero ¿qué es el Evangelio? Primera instancia, el Evangelio no son buenos consejos, ¿sí? Escucho muchas veces a los cristianos queriendo dar buenos consejos. Deberías aceptar a Jesús como tu Salvador para que tengas una mejor familia, ¿no? O para que deje la droga, o para que tengas una mejor vida, para que te acomodes económicamente, o creo que Jesús te podría hacer bien. Bueno, ese no es el Evangelio. Es verdad. Eso nos ayuda en todos los sentidos, transforma la vida completa, pero el Evangelio no son buenos consejos, son, es buena noticia. Ahora, ¿cómo funcionan las noticias? Funcionan de la siguiente manera. Primero, algo sucede, algo pasó, y gracias a esto, algo más va a pasar. Y ahora nada será igual, ¿sí? Un ejemplo brevemente. Dos generales romanos estaban peleando por ser el César. Uno ha perdido y uno ha ganado. Esto es lo que ha sucedido. Una pelea, una batalla, uno pierde, uno gana. Gracias a esto, que ahora hay alguien victorioso, sucederá más adelante alguna cosa. ¿Qué es esa cosa? Que esa persona va a ser coronado o entronizado como el César. Va a gobernar el Imperio Romano. Y ahora nada será igual. ¿Sí? ¿Cómo funciona con el Evangelio? Jesús ha vencido la muerte y es Rey y Salvador del mundo entero. ¿No? Ha pasado esto. ¿Y ahora qué va a pasar? Jesús volverá a juzgar a las naciones, a los vivos y a los muertos. Entonces, tal como el ejemplo del Imperio Romano, si vos querías que ganara el general romano que perdió, rápidamente tenés que cambiar de lealtad, ¿no? Herodes, una vez, uno de los tantos Herodes, estuvo haciendo barra por el general que perdió. Entonces después tuvo que ir a Roma al nuevo César y dice, tanto como luché por el otro, por el que venciste, ahora lucharé por ti. No me corte la cabeza, por favor. Bueno, el Evangelio implica un cambio de lealtad, ¿no? Porque no son consejos, es noticia. Si te gusta o no, si lo entendés o no, si lo abrazás o no, Jesús ha vencido la muerte y es Rey y Salvador del mundo entero. Y vuelve a juzgar, a poner el mundo como debería ser, a hacer justicia, ¿no? Y a redimir a aquellos que creen en Él. Entonces, el Evangelio requiere
un cambio de lealtad. El Evangelio no es una teoría acerca de la obra de Jesús y ni siquiera una explicación de cómo alcanzar el perdón de los pecados, sino la noticia que ahora Jesús es Rey y Salvador del mundo entero. ¿Sí? Yo, para explicarte cómo deberías hacer para ser cristiano, es un paso importante. Bueno, tenés que creer, tenés que arrepentirte, tenés que bautizarte. Eso es todo, son pasos para que puedas eh, entrar en comunión con Jesús, para que puedas recibir el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo. Pero eso no es el Evangelio, es la preparación para abrazar la buena noticia que Jesús es Rey y Salvador del mundo entero. ¿Cómo es que Jesús llegó a ser Rey y Salvador del mundo? Por su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, no son teorías, ¿no? Hay varias teorías acerca de la expiación, de lo que hizo Jesús en la cruz. Hay por lo menos 7 que son como muy comunes entre los cristianos de todas las épocas, tratando de explicar y dar sentido a lo que Jesús hizo. Y está bien ahondar en estas teorías, tratar de entenderlas, tratar de explicarlas. Pero la noticia es que Jesús es Rey y Salvador del mundo entero. Y si es así, cada uno tiene que ver cómo hace para reconocer a Jesús como Rey o como para vivir a espaldas de Rey y Salvador del mundo entero. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta explicación de los evangelios. Ahora me encantaría escucharlos a ustedes. Preguntas, consultas. Si me quieren decir cuál es su evangelio favorito. No todos a la vez, por favor. Yo quisiera que, si tienes tiempo, explicarnos un poquito más acerca del cielo, porque creo que desde chicos nos dicen, ¿no? Que morimos y vamos a ir al cielo. Entonces es un poquito ah, difícil procesarlo, ¿no? A lo mejor quizás tenemos una idea ya preconcebida y como que no queda muy claro, ¿no? Cuando resucitamos, con el cuerpo glorificado, estaremos en la tierra y en otro lugar. Nos conoceremos, comeremos. Entonces, sí. Sigue habiendo mucho misterio, igual, y no tengo todas las respuestas. Pero como dijimos en las clases anteriores, Isaías profetiza acerca de estos nuevos cielos y nueva tierra, de esta nueva creación que Dios está haciendo. Vamos a ver en la siguiente clase que Romanos 8 habla de que la creación está con dolores de parto. Si algo está con dolores de parto, porque está por nacer algo nuevo. En la carta de Pedro vemos la promesa de unos nuevos cielos y una nueva tierra. Apocalipsis 21, 22 habla de nuevos cielos y nueva tierra. Por siglos, cuando los padres, por ejemplo, hablaban de la esperanza cristiana, hablaban de la resurrección. O sea, la esperanza cristiana es que Dios va a volver a reunir el alma con el cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos estar con Dios, pero plenamente, con todas las funciones, no como fantasma por ahí, pero con alma y cuerpo para servir a Él, para servirnos a nosotros y todo lo que eso podría implicar. Eh, la imaginación cristiana de la idea de ir al cielo, en parte se lo debemos a Santo Tomás de Aquino y a su mayor expositor Dante Alighieri, de la Divina Comedia. Es un libro fascinante y precioso. Tiene muchos errores teológicos y muchos aciertos también. Deberían leerlo, me encanta. Eh, pero esta imaginación cristiana que dice que vamos a terminar en el cielo es una visión más platónica y no es la visión de los primeros cristianos de la escritura ni de los primeros cristianos por muchos siglos.
tenía que ver con una cuestión más medieval de recompensa y castigo y formas de manipular. Y, y creo que también con la falta de conocimiento bíblico que atravesaron muchos siglos, no todos, porque habían personas siempre que supieron leer los idiomas originales, que eran muy duchos y demás, pero eh, sí, hay como mucha ignorancia acerca de que toda la historia desde Génesis a Apocalipsis es Dios viniendo a nosotros en el huerto de Edén, en el tabernáculo, en el templo, en Jesús, en el Espíritu Santo, en la iglesia. Jesús vuelve, pero Jesús no vuelve para después llevarnos. Y eso lo vamos a hablar la clase que viene, entonces no te voy a spoilear un poco, pero definitivamente es algo difícil de entender. eh, y hay cosas que no sabemos, que no son tan importantes, como dónde va a ser geográficamente. Bueno, es la pregunta equivocada, o por lo menos es una pregunta que la Biblia no responde. Eh, pero lo hermoso que pinta Apocalipsis es que Dios deja su lugar para venir y hacer de nuestro hogar el suyo, que es bello y es hermoso. Y también he visto una teología escapista, como que este mundo mal va de mal en peor, menos mal Dios va a quemar todo y nos lleva después a otro lugar. Ese desprecio y el desdén que sienten algunos cristianos por la creación está muy mal, pero está muy mal porque no aprecia lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo por medio de Jesús, por medio de su Espíritu, y lo que va a acontecer en el día final. Así que en las últimas dos clases te respondo mejor, pero esos son algunos destellos de eso. Solimán, te Buenísimo. escuchamos. Ah, Bueno, gracias y muy bonita clase, la verdad. Me han parecido geniales todas estas clases. Esto último que acababas de mencionar me recordó mucho a esa visión fatalista que muchas sectas cristianas tienen en aquella que, bueno, eh, seamos esto, tenemos que ser testigos porque esto se va a acabar, todos se van a podrir y tenemos que vivir aquí rodeados de animalitos, acariciando los leones, los tigres y todo. La verdad que sí es muy lamentable. mm, Y también hay una pregunta que quiero hacer con todo debido respeto, la verdad, y es que tú has mencionado que muchas veces esa influencia histórica y esa parte de ignorancia que prevaleció mucho por falta de conocimiento y que llevó a creer que solo hay que buscar paraíso y huir de infierno, ¿no es también al mismo tiempo una forma de esa misma ignorancia lo que lleva a contemplar únicamente que Dios es comprendido a través de la tristeza, ese sacrificio, esa lástima, y al final, claro, resucitó, pero sufrió, y si no, no se puede comprender? ¿No abarca también un poco de esa ignorancia medieval? Muy bien. Sí, es lamentable, como decís vos, la visión fatalista que tienen muchos cristianos. Somos llamados a ser, como cristianos, agentes del reino de Dios que irrumpe en medio de nosotros. Jesús envió a los discípulos a sanar y a exorcizar demonios y a contar las buenas noticias. Bueno, a nosotros también nos ha enviado a todas partes del mundo para hablar de la bondad, del amor de Dios y ese amor y bondad que transmitimos, que vivimos, también lo transmitimos cuidando, ¿no? Cuidando de la creación, cuidando al prójimo. Recojo la basura en mi calle porque ahí viven niños y un niño que tiene salud tiene más posibilidad de buscar a Dios, ¿no? Intento alimentar a todos los hermanos de mi iglesia porque es más fácil leer la Biblia con un estómago lleno que un estómago vacío. Eh, Quiero un mundo mejor porque en un mundo mejor es más fácil discernir la presencia de Dios. Entonces, lo que hacemos lo hacemos no por una visión fatalista, sino porque Dios va a redimir todo lo que existe. No por eso lanzamos las manos y decimos, bueno, que se pudra todo. No, no es así. Y en cuanto a la muerte
y lo que decís de la época medieval, yo diría que cada época ha tenido sus razones para enfocarse en distintas cosas. No soy especialista en la época medieval, pero yo creo que hoy, por lo menos en países europeos y en Estados Unidos, por ejemplo, países más potencia, se habla muchísimo de, de la vida después, eh, porque para los pobres es como aguanten que su mejor vida está por venir. Y para las personas ricas, hay muchas inquietudes acerca del infierno, acerca del castigo, porque han intentado hacer de esta vida el cielo. Hay un teólogo británico que dice que justamente es la cultura norteamericana que más le ha preguntado por el infierno. Él dijo, algo habrán hecho que tienen tanto miedo al infierno, ¿no? Entonces, nuestra visión y muchas veces de de la teología, de lo que habrá de venir, de nuestra participación en la vida de Dios, a veces dice más sobre lo que nosotros hacemos y vivimos, lo que quisiéramos que pasara, que lo que realmente dice la Biblia. Entonces, habría que preguntarle a un especialista medieval eso que decís vos, pero yo creo que todos podemos ser condicionados de tal manera por nuestro entorno y tiempo que perdamos la belleza de lo que Dios nos quiere decir. Por eso intento siempre leer autores de todas las épocas, ¿no? De los últimos 2000 años, para que el sesgo natural del presente no termine con la última palabra. Eh, pero es una fuerte prueba para todos nosotros no quedarnos presos de estas visiones más reduccionistas y encima si nos conviene, ¿no? Si refuerza un relato que nos permite vivir tranquilos, obrando con injusticia, por ejemplo. Muchas gracias por tu comentario. Ubaldo, te escuchamos. Hola, bro. Sí, gracias por la clase. Mi evangelio favorito es el de Juan, pero quiero hacerte una pregunta que me ha costado de pronto, claro, en la teología paulina de pronto encontramos mucho, pero me ha costado de pronto reconciliarlo en las clases. Yo vengo de una tradición que generalmente interpreta el reino de Dios como la iglesia, ¿no? Ya cuando empecé a profundizar acerca del concepto del reino de Dios y me di cuenta que es algo mucho más grande, uno de los retos que he enfrentado a la hora de explicarlo y sobre todo a la hora de exponerlo a las personas en la congregación es am, la manera de cómo lo sienten presente en ellos y cómo se ve realizado en la obra de Jesús. Y este tema de la escatología realizada me cuesta mucho porque cuando leemos los evangelios nosotros vemos ejemplos en donde Jesús sanaba y al mismo tiempo perdonaba pecados. Entonces, para ellos era muy evidente, ¿no? O sea, que es más fácil que yo te perdone tus pecados o que te sane, ¿no? Y vemos ambas cosas realizadas. Pero en la vida cristiana muchas veces no hay una enfermedad física, sino que el tema con el que estamos batallando es un tema de pecado espiritual. Y cuando venimos a la obediencia por medio del bautismo y a esta unión con Cristo, nos cuesta mucho trabajo ver el reino manifestado porque sigues batallando con cuestiones espirituales, sigues batallando con cuestiones de pecado. Y entonces a la gente no le queda como muy claro esa manifestación del reino en su vida, en su entorno, porque no lo ve físicamente como en los evangelios, que es muy palpable. No digo que no haya milagros, pero digo que no toda la gente lo experimenta a través de eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podría, o sea, es algo que puedo reconciliar? A veces he usado Primera de Corintios 10, ¿no? Este ejemplo donde Pablo habla de que todos fueron bautizados, todos bebieron del mismo espíritu, pero no todos, no Dios está contento con el corazón de todos, como para reconciliar esa parte, pero no sé si hago bien. No sé si me podrías hablar un poco de eso, profundizar un poco de eso, o tal vez lo estoy errando, o sea, sería enfocarlos en otra cosa, en la manifestación del reino.
¿Cómo poder explicarles eso en su vida? Muy bien. Siempre tenés muy buenas preguntas, amigo. Eh, si a Jesús le costó explicar el reino, no te sientas mal porque a vos te cueste también. Eh, creo que es algo que supere la imaginación humana y solo accedemos a ella por la experiencia, por las enseñanzas de Jesús y por la obra del Espíritu Santo y su gracia en nosotros. Eh, a veces cuando hablamos sobre el reino, queremos saber cuáles son los límites del reino, ¿no? Hasta dónde llega el reino. Pero que capaz es la pregunta equivocada. Eh, no preocuparnos por cosas que le corresponden a Dios, ¿no? Saber dónde termina o dónde comienza, pero intento que recuperemos la belleza de la cotidianidad del reino. O sea, cada vez que tomamos la Santa Cena es una manifestación del reino de Dios. No sé en tu iglesia, pero en mi iglesia hay personas muy diferentes. Puede haber un contador, un plomero, un electricista, un estudiante, un abogado, pues, personas de diferentes países, diferentes crianzas, personas que están comenzando con Jesús, personas que están a punto de irse con Cristo, y que esas personas se reúnen alrededor de una sola mesa y juntos comen el pan y el vino, toman el vino en unidad, es una señal del reino. Y después el domingo, cuando invitas a aquel hermano que no tiene para comer a tu casa a comer, es una señal del reino también. Si bien a veces estamos buscando señales como las de Jesús, la cotidianidad, si supiéramos ver, también tiene cosas bellas y conmovedoras. Eh, a veces tenemos tanto tiempo en la iglesia que estamos tan acostumbrados a la vida cristiana que se nos pierde lo novedoso o lo hermoso y lo bello que es. Eh, como tenemos tan internalizado el servicio, el cuidado, que se nos olvida que es raro que en este mundo uno pasaría hambre para darle al otro, por ejemplo. Una locura para los que no creen, que para nosotros el pan de cada día, ¿no? Yo espero que todos hayan comido, después voy yo, y si no, como en casa, o como después. O sea, estas cosas también son del reino de Dios. No todas las personas en Judea fueron sanados por Jesús. Su meta no era sanar a todos los cojos ni exorcizar a todos los demonios. Era mostrar qué pasaba cuando Dios se hace presente, cuando Dios se manifiesta. Y voy a luchar por ser un buen agente del reino de Dios hasta que me muera, ¿no? Una persona me dice, no, pero tengo tantos años luchando. Le dije, pero bien, de eso se trata. O sea, vas bien. Si te equivocaste porque seguís respirando, o sea, estás vivo, ¿no? Cada día es una oportunidad de gracia de parte de Dios. Entonces, eh, creo que podríamos también señalar las cosas tangibles. Y ahí yo digo que las disciplinas espirituales de la celebración y del agradecimiento ayudan un montón para visibilizar esas cosas que son del reino que a veces se nos olvidan. Hace poco fui a visitar una iglesia y en esa iglesia habían personas muy diversas y había un cariño y cuidado de las personas especiales que le era tan natural a todo y como alguien que viene de afuera me impactó muchísimo. Digo, mira la ternura de este trato con esta persona que es un poco difícil, que no se entiende de todo. Eso eso también es el reino de Dios. Y luego habrán obras más maravillosas, misioneros que dan la vida,
o personas que adoptan niños. O sea, hay un montón de historias que conmueven un montón, pero también en la cotidianidad está la belleza. Un mensajito, una cena, una visita, estar con alguien cuando parten con el Señor, cantando himnos y orando por esa persona. Es una manifestación también del reino de Dios. Gracias, amigo, por tu pregunta. ¿Alguien más? Muy bien. Milena, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, gracias. Gracias por este tema. Buenas tardes aquí a todos. Justo iba también por ahí mi pregunta cuando hablabas de el reino y que no es como que esta utopía terrenal, ¿no? Que no es el cielo, que no es la iglesia, que no es esta utopía terrenal. Entonces, estaba pensando en cómo expresar algunas formas, o sea, si no es el reino, si no es como una manifestación del reino, algunas de estas cosas, eh, no sé, buenas que Dios permite, ¿qué es? Me ponía a pensar, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuestión no sé, justicia social, ¿Mm? si no era como una señal, no sé si decir señal, ¿no? Como una expresión del reino, pero de algo que se hace evidente o de los valores del reino, ¿cómo le llamo? Eso. Eso me pone. Y bueno, estaba pensando en esta parábola del reino de la semilla de mostaza y que al final vienen los pájaros y anidan, ¿no? En el arbusto que es como un árbol de mostaza. Entonces, en un momento, el entendimiento de esa parábola en ese momento significó para mí que justamente, o también tenía que ver con esa vocación del pueblo de Dios de ser bendición a las naciones. Entonces, esto que era igual de beneficio y de bendición para otros. Y entonces, y yo tomaba algunas cosas de lo que decimos justicia social de esto, ¿no? De ver algo bueno de Dios. Y decías que el rey, o sea, que tiene que ver también con que reconozcamos quién es el rey que está haciendo esto, ¿no? Y pienso en algunas personas que quizás no reconozcan a Dios como con nombre en esto, pero sí están, no sé, de alguna forma tras ello. No sé si me explico, si hay Sí. un Qué comentario. buena Gracias. pregunta también. Bueno, hay montonazo de libros debatiendo justamente ese tema. Eh, Desde los años 70 es un tema que está en boga eh, por toda la época revolucionaria de la América Latina. Se habla de esto. Si hay agentes del reino que no saben que son agentes del reino, por ejemplo. Algunos teólogos decían que esta persona tiene todo de cristiano menos el nombre. Y están haciendo lo que dio la obra de Dios sin saberlo. No sé si me animo a tanto. Pero lo que yo quiero decir con esto de la utopía terrenal es que el reino de Dios no solamente trae cosas buenas, sino que trae la presencia de Dios. Entonces, una persona que descubre una cosa buena, como que tenga comida para su casa cuando antes no tenía, si todavía no tiene la presencia de Dios, todavía falta algo. Ahora, la persona que lleva comida, la vamos a aplaudir siempre. Vamos a animar a que se siga haciendo. No vamos a decir, como no llegó la presencia de Dios a esa casa, o como no aceptaron a Jesús, como no son discípulos de Jesús, ahí no se hizo nada. No, no es eso, no es como eh, decir como, bueno, si les salvas el cuerpo pero no el alma, no tiene ningún sentido, ¿no? No es ese este dualismo platónico, pero muchos cristianos han querido decir que el reino de Dios se manifiesta o se expande. Ellos dicen mucho ese construir el reino de Dios. A mí me parece soberbio que pensamos que podamos construir el reino de Dios. Yo creo que Dios
o sea, no le hace falta que le ayudemos, pero quiere que colaboremos con su expansión y su manifestación. Eh, pero si pensamos que cada vez que se pasa una ley a favor de los más débiles o los marginados, eh, que eso es el reino de Dios, capaz tenemos poca imaginación. Capaz es una parte de lo que Dios quisiera para su pueblo, ¿no? No digo que esté mal. Agradecemos a Dios todos los avances en el cuidado de la gente, especialmente los más vulnerables. Pero me da cosa reducir el reino de Dios a justicia social, porque Jesús fue mucho más que eso. Eh, Creo que va más allá de eso. Ahora, ¿podés ser cristiano sin de alguna manera desear y participar en la justicia social? Creo que no. O sea, es una parte muy integral de quiénes somos y lo que hacemos. No lo tenemos que hacer políticamente. Nosotros podemos ayudar a la madre soltera de la iglesia, podemos ayudar a los viejitos, a los niños de la iglesia. Hay un montón de trabajo por hacer. Nos falta mano más bien para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero quisiera yo que tuviésemos cuidado con reducir el reino de Dios a una acción social o algún fenómeno social y que no existiera este reconocimiento de Dios como rey. Porque sí, beneficia a la gente tener mayor acceso a agua, comida, bienes, derechos y demás, pero si eso no va acompañado de un reconocimiento de rey, todavía le falta, todavía le falta. Y, y hay una tensión ahí, y no sé si entiendo del todo cómo debería llamarse cada cosa, pero creo que en la práctica me gustaría pensar de que las personas que quieren el bien no son enemigos nuestros, más bien son aliados hasta cierto punto y queremos impulsar todo el bien que se puede hacer para la sociedad, pero no confundir el bien que se hace en la sociedad necesariamente con una manifestación del reino de Dios cuando Dios no está presente o reconocido. No sé si me explico. Es Ya. difícil. Y obviamente me encantaría pensar que todo el bien que se hace es un pequeño reflejo de lo bueno que es Dios. O sea, todo el amor que se muestra termina siendo también un reflejo del amor de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Dios no está o completamente presente o completamente ausente. No es así. Dios está siempre presente, está en todo, pero lo que quisiera Dios, entiendo, es que las personas le reconocieran como rey, para que pueda Él lograr cosas a través de nosotros que no seríamos capaces de hacer por nuestra propia cuenta. Bien. Gracias por la reflexión en la pregunta difícil. Diego, te escuchamos. Gracias. Justo mencionabas el término aliado, que me parece muy propicio para lo que iba a preguntar en el contexto de lo que vive ahora mismo Colombia. Y mi pregunta concreta es, en, en el uso del término del reino de Dios, justo ahora, por ejemplo, que en Colombia hay campaña política presidencial, terminan levantándose ciertos líderes eh, para echar mano de esto y mostrarle a las congregaciones que de alguna manera sus propuestas políticas van como una aliada a los valores tradicionales o a los valores del cristianismo. Pero no necesariamente esto, como tú lo mencionabas, entiendo, es una muestra o una manifestación del reino. Entonces mi pregunta es, ¿qué debería hacer el cristiano como tal, el pueblo cristiano? Porque lo que se termina haciendo o lo que se está viendo en Colombia es que todo esto genera muchos adeptos del cristianismo a esas campañas políticas, incluso líderes pastorales, pues teólogos y demás, que uno esperaría sean los que adviertan al pueblo de estos peligros, pero simplemente al mencionar que se va a extender el reino porque se van a hacer ciertas cosas que se creen que son del reino, pues se genera
como una mercantilización de la fe, si se me permite este término. Gracias. Muy buena pregunta. Eh, Hay un pastor en Estados Unidos que respeto un montón, que dice que cuando votamos, en el caso del republicano o demócrata, estás eligiendo tu sabor favorito del paganismo. ¿Qué quiere decir? Que de ningún partido va a surgir el reino de Dios. Que yo sepa, en ninguno de los estatutos, tanto del Partido Demócrata o el Partido Republicano, está el Sermón del Monte. En ningún partido está el deseo de traer el reino de Dios a la tierra. Además, cuando pensamos en la lógica del reino de Dios, que también es una cosa fascinante, cómo obra el reino de Dios, cómo entra, cómo estorba. Por ejemplo, yo no puedo alcanzar el reino de Dios, sino que recibo o acepto el reino de Dios, o el reino de Dios me llega a mí. Bueno, todas estas cuestiones de la lógica del reino de Dios, el reino de Dios pareciera brotar desde abajo, ¿no? Suelen hacer con los enfermos, con los pobres, con los más marginados, con aquellos que se saben pecadores, y no con los fariseos, no con los maestros, y no desde el templo. Entonces, es muy ingenuo del parte de los cristianos pensar que los políticos desde arriba vayan a instaurar el reino de Dios en la tierra. Primero, no pretenden hacerlo, no es su promesa de campaña y no serían las personas más ideales para poder hacerlo. Están demasiado comprometidos con causas económicas y cuestiones de poder. Porque incluso el poder del reino de Dios no es igual al poder de la política. Ojo, la política es necesaria. Yo pienso que si podés votar como cristiano, hacelo, busca la mejor propuesta, el mejor candidato, pero medio votá sabiendo que de ahí no va a venir el reino de Dios, pero que puedan haber políticas que son mejores que otras, pueden haber personas candidatas que son más íntegras que otras, más enfocadas en las necesidades reales del pueblo, eso sí, pero que ellos van a instaurar el reino de Dios es poco probable. Dice un teólogo que cada 4 años los políticos se ponen escatológicos y hablan de un Mesías, de un Salvador, y se les olvida toda esta vocación de servicio y de salvación hasta los próximos 4 años, cuando haya nuevamente una elección. Eh, pero sí, muchas veces utilizamos la fe para recaudar votos. Usamos, no, se usan se usa la fe para esas cosas y es una pena, una verdadera pena, y creo que deberíamos evitar querer involucrar a los hermanos en política haciendo promesa del reino de Dios cuando son dos cosas muy distintas. Muchas gracias. Última pregunta antes de terminar el día de hoy. Paula dice, ¿podríamos pensar que es necesario instaurar el reino de Dios primero en nuestros corazones, naciendo de nuevo, para luego ser embajadores de ese reino en lo cotidiano? Sí, totalmente. Nosotros, ¿cómo entramos en el reino de Dios? ¿No? Naciendo de nuevo en el bautismo, ¿no? Esa es la historia de Jesús con Nicodemo. El gran maestro de Israel no lo entendió y Jesús lo tuvo que volver a explicar de qué se trata vivir en el reino de Dios. Y obviamente, para participar plenamente en el reino de Dios, tenemos que formar parte de ello primero y estar sintonizados con Jesús. Y ahí sí podemos ser embajadores de ese reino en lo cotidiano. ¿Una pregunta más antes de terminar? ¿O estamos bien ya? Ha sido una larga clase hoy. Bueno, muchas gracias por estar hasta el final, por compartir. Estoy muy agradecido con ustedes por las preguntas, por las inquietudes. Todos me han hecho pensar cosas nuevas, distintas, me han desafiado. Quiero seguir estudiando yo también, porque hay cosas de Reno que no entiendo, que no sé articular, que no sé compartir. Así que les animo también para que puedan también
compartir. Voy a dejar lo que les había dicho al principio en la página web, después les mando un mail y algunos recursos más para seguir pensando en estas cosas. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Buenas noches.